Y solo hay que ponerse a pensar, a alguien se le ocurre que es normal que un país neutral como Finlandia, o como Suecia, o como, vamos, que no tiene un peso militar importante como podría ser Dinamarca, de verdad. Yo es que como, ya sé cuál es mi opinión de los nórdicos, ni una mala palabra ni una buena acción. ¿No? De verdad, que han levantado su magnífico, era magnífico, estado del bienestar, ahora ya hace años que no, magnífico estado del bienestar en función de su neutralidad, de que no tenían que mantener grandes presupuestos de defensa, de que eran estados, bueno, pues que nunca se metían en follones ni en líos. Hombre, Suecia, Finlandia, Noruega, incluso Dinamarca, que ahora vayan llegando porque ya estaban en su día, o como el caso de Finlandia, insertarse en la OTAN, o como Suecia, que como Turquía, Hungría no quieren, no ha podido entrar oficialmente, pero sí hay un acuerdo bilateral con los Estados Unidos para la utilización de sus bases militares. Por eso digo que lo de pertenecer a la OTAN o no oficialmente, ya lo han soldado. Se hace un acuerdo bilateral y ya está. ¿Con quién? Con Estados Unidos, que es el amo del cotarro. Porque la OTAN, el amo del tinglao es Estados Unidos. Y los demás son los perrillos falderos. ¿Eh? Entonces, bueno, pues sí, ya está. Entonces, bueno, pues Finlandia, ¿qué? Va a ceder 11 bases. Algunos son almacenes de bases de entrenamiento, bases aéreas, almacenes de material. Un país que va a ponerse a reconstruir los búnkeres de la línea Mannerheim de la guerra ruso-finlandesa del año 39, del siglo pasado. Esa es la cultura de la paz y los valores de Finlandia. ¿Acaso los suecos y demás? ¿O qué están buscando? Intentar cerrar el Báltico para que Rusia no pueda suministrar alimentos y demás a la región de Kaliningrado o no pueda sacar la flota del Mar del Norte. Eso es lo que están buscando. O sea, provocar a Rusia para que no le quede más remedio que intervenir en los países bálticos. Y entonces ya, ¿veis? ¿Veis cómo no iba a parar en Ucrania? Estaríamos ante un caso más de profecías autocumplidas. Yo digo que va a pasar una cosa porque sé que voy a hacer una cosa, voy a hacer otra, para que esa cosa ocurra. Claro, bloqueo San Petersburgo, Kaliningrado, no dejo a la flota rusa del Mar del Norte salir por el Báltico, y entonces, ¿qué hace Rusia? Toma los países bálticos. Por lo menos dejan esta bloqueada Kaliningrado, y ya veremos cómo saca la flota del Báltico por allí, la flota del Mar del Norte. Y entonces dirían todos, ¿veis cómo Rusia no se iba a parar en Ucrania? Es que hay que tener mucha cara. Es que hay que tener mucha cara. Yo comprendo que, claro, la hegemonía se le está yendo entre los dedos. Yo comprendo que la deuda de una economía desquiciada, con una moneda fía que no vale nada, ¿eh? A medida que la gente vea que no vale nada, va a valer menos todavía, pues claro, les está poniendo una situación muy mala. Yo sé que la deuda de países muchos de ellos superan el 100% del PIB anual es impagable. Estados Unidos ya pasó de los 34 billones con B de dólares. Y claro, esto todo empieza a ser muy delicado. Empiezan a estar asfixiados, ven que la cosa se les va entre las manos. Y entonces, bueno, pues igual han pensado que hay que jugárselo todo a una partida muy peligrosa, a una partida que pueda acabar con misiles nucleares de un lado para otro. Entonces, claro, ¿qué piensan hacer? Claro, vamos a hacer algo, la profecía autocumplida. Entonces, claro, Rusia que ve eso, claro, necesita crear dos distritos militares más en el norte y, claro, movilizar, entrenar, equipar y una logística.
Y eh, por eso el crecimiento del ejército ruso y de la industria militar rusa, porque está viendo la que se avecina, lo que ve. Por eso es tan necesario llegar a un tratado de seguridad colectiva en Europa que diga no hay armas ofensivas entre el paralelo o la frontera del 97 y la Federación de Rusia. Si no, es decir, alguien desde fuera de Europa empuja la guerra. Y ese alguien ya sabemos quién es. No es España, ni Italia, ni Portugal quien ha firmado con Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia un acuerdo para la utilización de sus bases militares. Eso solo lo hace una potencia extraeuropea, que está aquí como ejército de ocupación desde el año 45, los Estados Unidos. Si el que no lo quiera ver, lo siento mucho, pero debería reflexionar. No sea que al final tenga que ver a sus hijos, a sus nietos, en las trincheras de Finlandia o del Báltico o en Polonia. Aunque solo fuera por eso. Más, Miguel. Bueno, yo creo espectacular todo lo que comentas. No te falta ni un ápice de razón. Y aquí yo creo que el otro día leí un politólogo que daba con la clave, ¿no? Que daba con la clave de lo que podría hacer Rusia. Porque al fin y al cabo a Estados Unidos le da igual la seguridad de Finlandia, le da igual la seguridad de los Bálticos, eso le da igual. Pero su propia seguridad es lo que a él le importa. Entonces, si verdaderamente Rusia quiere alejar a la OTAN y a esas armas ofensivas de sus fronteras, lo que tendría que hacer es amenazar la propia seguridad de Estados Unidos, su seguridad existencial también, ¿no? Es lo que decía ese politólogo. Estados Unidos nunca se va a sentar contigo a discutir tu garantía de seguridad, las de Rusia, pero sin embargo sí se sentaría a discutir su seguridad, la propia seguridad de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Hay alguna forma en la que Rusia podría amenazar la existencia estadounidense para que se siente? A ver, ahí habría dos posibilidades. Una, que hubiera un cambio. Bueno, hay tres posibilidades. Una, que haya un cambio en la administración norteamericana. Posiblemente otro presidente, quizá el mismo Trump, ¿m? Permitiera eh, llegar a un periodo de distensión que facilitara previamente un tratado de seguridad colectiva en Europa y donde, digamos, podríamos volver a una situación de paz. Porque lo que vivimos ya no es una situación de paz, ¿eh? Es una situación de guerra. La cosa es que sea fría, caliente, recalentada o templada, pero ya vivimos una situación de guerra. ¿Mm? Y de hecho, tener que escuchar a politicastros decir que nos vayamos preparando para la guerra, yo no sé qué más quiere la gente que le diga. Te lo están diciendo. Si es que te lo están diciendo. Entonces, bueno, que haya un cambio en la administración norteamericana. Eso podría permitirlo. Otra posibilidad es que la crisis al final también llega a Estados Unidos, por la propia situación interna de absoluta inestabilidad en los Estados Unidos. Yo creo que esta es una de las variables que considera claramente el Estado Mayor ruso. Aparte del cambio de la administración norteamericana, que estoy seguro que si fuera un Trump o alguien así, pues lógicamente facilitaría la comunicación. ¿Vale? Pero ahora digo, otra posibilidad es que Estados Unidos al final también tenga una situación de colapso. Un poco el historiador francés Emmanuel Todd lo expone en su último libro y en alguna entrevista que he leído va por ahí. Es decir, esto es la derrota de Occidente y aquí además Estados Unidos está en una situación que puede acabar como la URSS, colapsando, si no peor. ¿No? Y esta es otra posibilidad. Y la tercera posibilidad es efectivamente crear una amenaza directamente para los Estados Unidos. Pero claro, el problema de crear esa amenaza
que la podrías tener en el momento que levantaras algunas bases de submarinos nucleares en Cuba, Nicaragua, en la zona del Caribe, por ahí, ¿no? Eh, Simplemente para significarla, porque no hace falta. Los submarinos pueden estar perfectamente ahora mismo a 400 millas de Nueva York, lanzar un Poseidón y tienes un tsunami en Nueva York. Es decir, no hace falta ni tener bases ni nada por el estilo. Pero bueno, significaría muy bien el hecho de aquí estamos y te desafiamos como tú nos desafías en el este de Europa. Pero yo creo que eso no lo haría Rusia hasta no tener cerrado el escenario europeo, por el tema de no estar en muchos frentes a la vez. Y ahora mismo hay demasiados frentes abiertos, no para Rusia, sino en general. Si está al frente de la Europa del Este y del Norte, pero también está al frente del Oriente Medio y el de los mares de China, más el Sahel en África y lo que pueda pasar en el continente americano. Son demasiados frentes abiertos. Yo creo que esa es una partida que tú puedes jugar cuando ves que el otro ya está lo suficientemente débil o concienciado de que la cosa no puede seguir así como para tú mover la piececita y decirle jaque. Y la piecita puede, sabes que se puede dar jaque con un peón. No hace falta tener una torre y una reina, ¿eh? En el ajedrez puede dar jaque con un peón. ¿Eh? Necesitas esa piececita, pero esa piececita cuando tú tienes ya las piezas bien colocadas para dar el jaque. Y ahora mismo es muy difícil que tú puedas obligar a Estados Unidos a sentarse a negociar el qué, su propia seguridad, ¿cómo? Si te está amenazando él tu seguridad en Europa, cuando te quites ese peligro de encima, sea porque has avanzado lo suficiente ya, como decíamos antes, hasta las fronteras ya de la Europa Central, sea porque tienes todas tus fuerzas armadas planificadas y preparadas ya para acometer una acción de la OTAN desde Murmansk, desde el Círculo Polar Ártico hasta el canal de Bósforo o el Mediterráneo Oriental. Y cuando tú ya te has preparado eso, tú puedes efectivamente decir, venga, jaque, a ver qué empieza a mover el contrario. Pero tienes que esperar a eso. Y para eso se necesita tiempo. Porque es que hay que montar un ejército como el ejército rojo en la época de la Guerra Fría. Igual que la OTAN ahora mismo se da cuenta de que el ejército alemán, ¿cómo de tener 3.000 y pico tanques? Ahora resulta que tiene unos pocos cientos. No llega a 400. ¿A dónde vamos con eso? Entonces, primero, tú tienes que tener el puño. Pues la amenaza tiene que ser creíble. La amenaza tiene que ser creíble. Los rusos no. Jugar de farol no lo hacen. Hacen la maquirosca. ¿Vale? El engaño táctico, de verdad, pero el farol, eso de te voy a dar, pero es que luego no te puedo dar porque no tengo con qué darte, no. Dirán que no te van a dar y luego te dan, pero no, pero te engañarán, pero no jugarán de farol. Entonces, yo creo que no hay tiempo todavía, no llega el tiempo todavía en la cual esa posición de firmeza que amenace directamente a los Estados Unidos se pueda dar. Se necesitará ese tiempo. Y yo creo que ellos esperan que antes de ese tiempo o se produzcan cambios en la propia administración norteamericana o la situación interna ya de los Estados Unidos también aceleren ese cambio. Creo yo. O sea, es un poco especular aquí, ¿no? Es decir, intento fundamentarlo un poco con eso. Es decir, el hecho de que hay elecciones y que veo lo que declaran unos y otros y eso permita pensar que a lo mejor hay posibilidad de que otra administración norteamericana tome otro rumbo, es factible. El hecho de que la situación interna de Estados Unidos sea cada vez peor y eso implique a lo mejor un posible colapso, no lo digo yo. He citado a Emmanuel Todd, pero hay muchos más autores y analistas que están viendo esta situación, ¿no? Con lo cual, yo creo que esas dos posibilidades se darían antes que la tercera, que sería la de amenazar ya directamente la propia seguridad nacional de los Estados Unidos.